Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra semana de énfasis para la familia. Un abrazo y un saludo muy cariñoso de nuestra parte, su servidor, pastor y doctor Claudio Consuegra, director del Ministerio de la Familia en la División Norteamericana. El autor ruso León Tolstoy escribió en la novela Ana Karenina: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Interesantes palabras. Todas las familias felices se parecen unas a otras. El tema de esta noche o de esta tarde, de este día, lo hemos titulado Las condiciones para un hogar feliz. Es decir, hay características que las familias felices tienen en común. Tristemente, la felicidad es un ingrediente que parece faltar en muchas familias, pues puede que estén viviendo juntas, pero aún así no son felices. La felicidad es un estado mental, una actitud, pero también incluye una conexión con Jesucristo. En el libro de Segunda de Crónicas encontramos algunas condiciones bíblicas que muchas veces faltan en la estructura familiar. Yo sé que ustedes van a reconocer estas palabras, este pasaje en la Biblia, y a veces lo aplicamos a nosotros individualmente o a nuestro país o a nuestro mundo. Pero en este día, en esta ocasión, quisiera sugerir que lo apliquemos a la familia como las condiciones para tener una familia feliz. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas familias se han desmoronado porque no permitieron que Dios fuera el centro de sus vidas. Y no estoy hablando solamente de aquellos que no conocen a Dios, aún entre aquellos que van a la iglesia, son miembros fieles en muchas cosas, pero aún así Dios no está en el centro de su hogar. Invocan el nombre de Dios, oran a Dios, van a la iglesia y algunos devuelven fielmente los diezmos y contribuyen con las ofrendas para la iglesia. Pero Dios no es dueño de sus vidas. Ellos no son posesión de Dios. En verdad, estaban sirviendo a dos amos. La Biblia dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dijo Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Mi amigo, mi hermano, señora, hermana, amiga, ¿te encuentras en un hogar en donde no reina la felicidad? Para ser un hogar feliz, debe haber ciertas condiciones. En el versículo de Segunda de Crónicas que leímos anteriormente se encuentran estas condiciones. Primero que todo, la primera condición para tener un hogar feliz es la condición de la propiedad. El Señor dice ahí: si mi pueblo, el corazón de cada hogar debe ser de Dios. Si Él no puede, sin Él no puede haber verdadera felicidad. Nuestros hogares deben ser posesión de Dios. Debemos pertenecerle a Él completamente. No solamente los sábados, no solamente un día por semana. Cuando los hijos de Israel estaban en esclavitud egipcia y Dios les envió un libertador, su mensaje a Faraón fue: deja ir a mi pueblo. Cuando Saulo se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos, al pueblo de Dios, el mensaje de Dios para él fue: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Porque cuando persigue a su pueblo es como si está persiguiendo al Dios mismo. Somos su pueblo. Dios siempre se ha identificado con su pueblo, con nosotros, en el sentido de posesión. Por eso usa expresiones tales como mis ovejas, mi rebaño, mi siervo, mi pueblo. La primera parte del versículo continúa: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios y con cuál debemos identificarnos mayormente? Usted puede llamarle Jehová porque es el nombre personal del Dios de Israel. Puede llamarle Elohim porque expresa majestad y dominio. Puede llamarle Adonai, mi Señor, porque expresa dependencia y sumisión. Puede llamarle Yahvé porque expresa omnipotencia y omnisciencia. Puede llamarle admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno o príncipe de paz. Pero también debemos llamarle Jesús, porque en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Debemos llamarle Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el escritor de Segunda de Crónicas, para ser llamados por el nombre de Dios, debemos ser diferentes. Y cuando digo diferentes, no quiero decir extraños. Algunos por la manera en que actúan, la manera en que se visten o la manera en que hablan, son muy extraños, son raros. Repelen a otros en lugar de atraerlos. Debemos ser diferentes. Los maridos deben caminar rectamente. Las esposas deben hablar pacíficamente. Los niños deben comer apropiadamente. Los padres deben actuar amorosamente. Los solteros deben vivir honradamente. Los cónyuges deben tratarse amablemente. ¿Por qué debe hacerse todo eso? Porque es evidente por nuestro comportamiento que invocamos el nombre de Dios y Padre, de nuestro Creador y Redentor, de nuestro guía y Maestro. Cuando Arturo era jovencito, un adolescente, se sentía un poco frustrado con su padre. Su padre no le permitía hacer muchas de las cosas que hacían otros muchachos del vecindario. Un día Arturo le preguntó a su papá: ¿por qué no puedo hacer las cosas que hacen mis amigos? Como quedarme con ellos hasta más tarde, usar malas palabras, fumar, beber, todas esas cosas. Todo el mundo lo está haciendo, papá. Pero su padre le respondió: porque en esta casa hacemos las cosas diferentes. Y tú tienes que ser diferente porque eres llamado por mi nombre. Llevas mi nombre. Tu comportamiento demuestra a todo el mundo a quién le perteneces. Me perteneces a mí, eres mi hijo, usas mi nombre, llevas mi nombre, compórtate como aquel joven que lleva mi nombre. Así que joven, señorita o hermanos adultos, ¿por qué no debes salir con un muchacho o muchacha no cristiana? ¿Por qué no debes ir a fiestas donde hay baile y bebida y cigarrillo y el uso de malas palabras? ¿Por qué no debes usar drogas o consumir alcohol? ¿Por qué no debes ver televisión los viernes por la noche o el sábado? ¿Por qué no debes hacer el trabajo secular en el día de reposo? ¿Por qué no debes romper tu familia? Porque tú le perteneces a Dios. Eres llamado por su nombre. Dios es nuestro creador, así que debemos glorificar y reflejar su maravilloso poder en nuestras vidas.
La segunda condición para un hogar feliz es la condición de la humildad. Si se humilla mi pueblo, dice Segunda de Crónicas, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Primero que todo, pensemos acerca de la humildad en el hogar. Una de las mayores deficiencias en los hogares de hoy es la de la humildad. Muchos miembros de familia son arrogantes, egoístas y abusivos. Y antes de que mire a su cónyuge o a sus padres, mírese usted mismo al espejo. Es más fácil apuntar con el dedo hacia otros que aceptar nuestras propias faltas. De ahí que Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Muy pocas veces aplicamos esas palabras a la relación en familia como los más allegados a nosotros. Para que cada miembro experimente la verdadera felicidad, todos debemos ser humildes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser mejores ejemplos de humildad en nuestros hogares? Efesios capítulo 4 y versículo 2, Pablo escribió, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En Filipenses capítulo 2 y versículo 3 también dijo, no hagáis por rivalidad, no hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Jesús en Mateo capítulo 11 y versículo 29 escribió, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa la humildad en el hogar en términos prácticos? Un cónyuge humilde protegerá las emociones del otro, es decir, será sensible a los sentimientos del otro. Un cónyuge humilde fortalecerá al otro, es decir, se apoyarán mutuamente en su desarrollo personal y profesional. Un cónyuge humilde aceptará al otro, es decir, tendrá una actitud positiva y por eso buscará desarrollar lo mejor en el otro. Un cónyuge humilde afirmará el bien en el otro, mientras que al mismo tiempo, trabajando juntos en cualquier deficiencia o limitaciones con el fin de establecer una relación mutuamente beneficiosa entre sí. Los padres aceptan cuando han cometido un error y les piden disculpas a sus hijos. Los hijos aceptan los consejos sabios de sus padres. Los hermanos se respetan unos a otros. Pero también debe haber humildad ante Dios. En muchas partes, la Biblia repite, por ejemplo, en Santiago capítulo 4 y versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Proverbios capítulo 15 y versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. En Hechos capítulo 20 y versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Salmos 51 y versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces la primera, para recapitular aquí, para tener un recuento de lo que hemos cubierto hasta ahora, la primera condición para un hogar feliz es la condición de propiedad. Le pertenecemos a Dios. La segunda condición para un hogar feliz es la condición de la humildad. La tercera condición para un hogar feliz es la condición de la conexión espiritual. El versículo en Segunda de Crónica nos recuerda, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. Muchas familias no oran juntos tanto como deberían. Claro, oramos antes de comer, por lo general, pero eso a veces es lo mucho que oran o lo máximo que oran.
solamente para las comidas. Algunos están demasiado ocupados con actividades extracurriculares, la clase del piano, del partido de fútbol y 100,000 otras actividades porque todos nuestros amigos y conocidos y familiares lo están haciendo. Algunos no practican el culto familiar mañana y tarde. Algunos están tan preocupados con el trabajo o con el estudio que encuentran poco o nada de tiempo para Dios o para su familia. Muchos no tienen una relación personal e íntima con Dios. No pasan el tiempo necesario de rodillas pidiéndole a Dios por sí mismos e intercediendo por otros. Es como si, es como si cuando decimos, es que estoy muy ocupado, nos hace sentir más seguros, más importantes. Pero ¿será posible que el estar ocupado pueda ser un indicador de que estás desconectado de Cristo? ¿Podrías estar tan desconectado hasta el punto de no orar más? A un caballero le sucedió algo muy interesante. Se dio cuenta que trataba de prender su auto girando la llave, pero no le prendía. Pero también se dio cuenta que si alguien le empujaba podía arrancar. Obviamente era un carro de cambios, no de los automáticos. Un día un mecánico revisó el carro, el auto, y descubrió que el cable que conectaba la batería al arrancador estaba desconectado. Lo volvió a conectar y el carro prendió como debía usando la llave. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Algunas personas son como este auto, están desconectados de la fuente de energía, la batería, y por lo tanto tienen que ser empujados para desarrollar su vida espiritual. Empujados a pasar el tiempo de rodillas en oración, empujados a tener culto familiar, empujados a ser fieles a su familia, empujados para apoyar a la iglesia, empujados a mantenerse moralmente rectos, empujados a arrepentirse de sus pecados, empujados a aceptar al Señor, empujados para ser bautizados. Cuando las personas están conectadas con Jesucristo, no necesitan ser empujadas porque hay un poder que viene de arriba. Para tener un hogar feliz, necesitamos familias que oran, que están conectados con la fuente de energía que es Cristo Jesús. Los esposos y las esposas deben orar unos por otros en privado y en el culto familiar. Los padres deben orar por sus hijos y con sus hijos. Los padres deben enseñarle a sus hijos a orar por sus hermanos, por sus padres o por otros. Los niños deben orar por sus padres y con ellos. Los esposos y los padres deben tomar la iniciativa de tener un culto familiar. Ahora, si los maridos son negligentes en su deber de tener el culto familiar, las esposas deben tomar la iniciativa. Las madres solteras deben asumir el papel del sumo sacerdote e iniciar el culto familiar. Las familias deben cultivar el hábito de orar. Eleven los problemas personales al Señor en oración. Eleven los problemas familiares al Señor en oración, dije. Eleven los problemas financieros al Señor en oración. Eleven todo asunto al Señor en oración. Entonces, como repaso, la primera condición para un hogar feliz, dijimos, es la condición de propiedad. Le pertenecemos a Dios. La segunda condición para un hogar feliz es la condición de la humildad. La tercera condición para un hogar feliz es la condición de la conexión espiritual. La cuarta condición para un hogar feliz es la condición de buscar. El versículo una vez más nos recuerda, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Es la condición de buscar. ¿Qué significa buscar su rostro? Hay dos tipos de búsqueda. Desde el plano de vista vertical, entre tú y yo, la Biblia afirma, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. Salmos 42:1. Y luego el salmo siguiente, el versículo siguiente, Salmos 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debe ser una prioridad buscar a Dios en cada situación. Cuando estés abrumado con la vida, busca a Dios. Cuando te sientas frustrado y deprimido, busca a Dios. Cuando te sientas molesto o enojado, busca a Dios. Cuando las cosas parezcan desamparadas y sin esperanza, busca a Dios. Cuando estés quebrantado y desalentado, busca a Dios. Queridas familias, sea lo que sea que estén experimentando en este momento, no se rindan. En vez, busquen a Dios. Y Él promete, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero buscar a Dios también debe ser desde el plano horizontal, entre usted y su familia. Es el deber de cada cónyuge buscar hacer feliz al otro. Deben ser amables y compasivos. Deben ser cariñosos y amantes. Deben estar dispuestos a pedirse perdón. Deben protegerse mutuamente. Deben ser pacientes y tolerantes el uno con el otro. Cada uno debe ser fiel y confiar en el otro. Los padres deben buscar lo mejor para sus hijos, deben amarlos incondicionalmente, deben guiarlos y protegerlos, deben afirmarlos y validarlos, deben establecer el ejemplo adecuado para ellos, deben establecer límites apropiados para ellos, deben enseñarles principios espirituales, deben alentarlos a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Repitamos una vez más para que se les quede bien grabado. La primera condición para un hogar feliz es la condición de propiedad. Le pertenecemos a Dios. La segunda condición para un hogar feliz es la condición de la humildad. La tercera condición para un hogar feliz es la condición de la conexión espiritual. La cuarta condición para un hogar feliz es la condición de buscar. La quinta condición para un hogar feliz es la condición del arrepentimiento. Continuamos añadiendo ese versículo. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Hoy es tiempo para el arrepentimiento. Los cónyuges deben arrepentirse genuinamente y pedirse perdón el uno al otro. Los cónyuges deben expresar sus sentimientos de arrepentimiento el uno hacia el otro. Los miembros de la iglesia deben pedir perdón de uno al otro. Los padres y los niños deben pedirse perdón mutuamente. Es hora de soltar rencores y celos. Es hora de pedirnos perdón unos a otros. Es hora de perdonarnos los unos a los otros. Eso lo haremos, por cierto, con más detalle el viernes. He ahí las 5 condiciones claves para tener un hogar feliz. El apóstol Pablo declaró en Hechos capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta ocasión Dios te está pidiendo, te está invitando para que te arrepientas de tus pecados. Dios te está pidiendo que te apartes del pecado. Dios te está pidiendo que le des a Él una oportunidad con tu vida. Dios te está pidiendo que confíes en Él y que le entregues tu vida a Él. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, ¿cuál es el resultado que promete Dios? Entonces yo oiré desde los cielos. Él es un Dios que oye las oraciones. Perdonaré sus pecados. Él es un Dios amoroso y perdonador, y sanaré tu tierra. Él es un Dios que cura nuestro hogar por quebrantado que se encuentre.
Dios quiere que tú y tu familia estén felices. Amigo querido, hermano, amiga, hermana, no aceptarás estas condiciones y así seas bendecido. Oremos. Amante Padre, cariñoso Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, gracias. Gracias porque nos ofreces las condiciones para tener una familia feliz. Y si solamente aplicamos estas condiciones, tú nos oyes, tú cumples tus promesas, tú sanas nuestras familias. Por eso, en esta ocasión, Señor, queremos pedirte que nos perdones. No nos hemos comportado bien contigo y muchas veces no nos hemos comportado bien con nuestra pareja, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Muchas veces no nos hemos comportado bien con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y por eso, ahora mismo, Señor, queremos pedirte que nos perdones, que nos sanes y que sanes a nuestra familia. Nos entregamos, Señor, en tus manos. Pedimos que nos bendigas y que ese sanamiento sea total para cada una de nuestras familias. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.